les bendiga, hermanos. Pues damos gracias a Dios porque estamos nuevamente aquí para escuchar la palabra del Señor y les saludamos con mucho gusto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, nuestros deseos siempre y oraciones es que estén bien con su familia y en sus casas y que pues este tiempo, verdad, lo puedan apartar para conectarse y escuchar y ser bendecidos por la palabra del Señor. Así que pues vamos a empezar orando, ¿verdad? Pidiendo la dirección de Dios para que pues sea de bendición esta palabra que nos va a impartir el Padre. Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias por este tiempo que nos das, por tus bendiciones. Gracias porque Dios mío, cada día tú nos muestras tus misericordias que son nuevas. Gracias por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Y gracias, Dios mío, porque cada día, Padre, tienes ese alimento fresco para nuestro espíritu, para nuestro corazón, para nuestra alma. Y en esta tarde, Dios mío, tu palabra va a ser impartida, va a ser compartida, Dios, por tu siervo José Manuel, y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, esa unción fresca para que tu palabra pueda fluir, Padre, y pueda llegar a cada vida, a cada corazón. Bendice a nuestros hermanos que se están conectando, se van a conectar todavía, Padre. Permite que ese deseo en su corazón por escuchar tu palabra no se quite, sino al contrario, cada día pueda crecer más. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a dar inicio con la palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo, como hemos venido haciendo, el tema alcanzando para alcanzar el reposo o alcanzados para alcanzar el reposo. Hemos estado hablando de esta palabra, hermanos, ya que pues el domingo comenzamos hablando acerca de el tema general alcanzados para alcanzar. Y dijimos pues que fuimos alcanzados, hermanos, para alcanzar reposo, para alcanzar la paz, para alcanzar misericordia, para alcanzar fe, para alcanzar gracia, para alcanzar buen testimonio, madurez, unidad de la fe, victoria. Fuimos alcanzados, hermanos, para alcanzar plenitud de amor, conocimiento de Cristo, los dones espirituales, para alcanzar las promesas del Señor, para alcanzar plena seguridad, para alcanzar gloria, riqueza verdadera, corona incorruptible, misericordia, vida eterna, y hay muchas cosas más que fuimos llamados para alcanzar. El Señor nos alcanzó con el propósito de que nosotros alcancemos estas cosas. Entonces, hemos iniciado esta semana hablando de la importancia de alcanzar, hermanos, el reposo. Ya estuvimos estableciendo en el nombre del Señor, hermanos, que el reposo no es un día. El reposo, hermanos, no es hablando religiosamente, ¿verdad? Guardar un día, sino que el reposo, hermanos, tiene que ver con recibir a Cristo en el corazón y confiar totalmente en Él. Pero para alcanzar el reposo tenemos que cargar el yugo de Cristo, aprender de Él. Y Él dice que debemos ser mansos y humildes de corazón, y entonces hallaremos reposo para nuestra alma, para nosotros. Entonces hablamos pues esta semana, hermanos, el miércoles para ser más exactos, que debemos cargar el yugo del Señor, que debemos aprender de Jesús y que debemos tener mansedumbre. Esas tres cosas, pero faltó una más. El Señor dijo que teníamos que ser humildes de corazón. Y hermanos, la humildad no tiene que ver con que alguien hable mucho o hable poco, aunque a veces, ¿verdad? El que habla mucho podría pecar, pero hay quien no, tal vez no hable demasiado, pero tenga arrogancia en su corazón. Puede ser, ¿verdad?
que también haya gente que vista bien, alguien que tenga economía, riquezas económicas, materiales, y sin embargo pueda ser humilde en su corazón. Entonces el Señor dijo, cargad mi yugo, ¿sí? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vosotros. Entonces ahí encontramos cuatro cosas. La primera es que debemos cargar el yugo del Señor. La segunda es que debemos aprender del Señor. 3, que debemos ser mansos. Y la palabra mansedumbre, hermanos, tiene que ver con una actitud hacia los que están bajo nuestra autoridad, ¿verdad? Porque ser manso, hermanos, encontramos que el Señor dijo, yo soy manso. Y él, hermanos, eh, trataba con amor a sus discípulos. Moisés fue un hombre manso, más manso que cualquier otro hombre en su época y en aquellas tierras. De manera que, y Moisés tenía autoridad sobre todo una nación, hermanos, sobre todo un pueblo. Entonces, la mansedumbre tiene que ver con la actitud que toma alguien que tiene autoridad sobre otras personas. Pero la humildad, hermanos, aquí es donde vamos a iniciar pues el tema de hoy. Ser humildes de corazón. Esa es una actitud, hermanos, hacia los que son nuestra autoridad, hacia nuestros jefes, ¿sí? La humildad es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y su perfección, y en plena conciencia, hermanos, de que ha sido Él quien ha concedido la gracia de la existencia. Fíjense, primera de Pedro capítulo 5, verso 5 nos habla de la humildad y dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Mire bien, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, la humildad tiene que ver, hermanos, con una buena actitud hacia los que son nuestra autoridad. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que respetar las autoridades. Quien no respeta las autoridades es una persona, hermanos, que está llena de arrogancia, de soberbia y por lo tanto no puede tener reposo. Entonces teníamos que hacer una revisión, ¿verdad?, en nuestro corazón, si hay mansedumbre y si somos humildes de corazón. Ahora, nosotros, hermanos, la Biblia dice que no debemos tener un concepto más alto del que debemos tener. Romanos capítulo 12, verso 3, nos habla de un equilibrio, hermanos, en nuestro corazón, acerca del concepto que tenemos de nosotros mismos. Nosotros no somos más, pero tampoco somos menos, ¿sí? No debemos tener la arrogancia, ¿verdad?, la soberbia en nuestro corazón, como tampoco debemos tener una autoestima baja. Entonces, la humildad de corazón tiene que ver, hermanos, con un equilibrio de nuestra identidad. Entonces, mire cómo dice la palabra del Señor en Romanos 12:3. Por la gracia que se me es dada, os digo a todos vosotros, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, mis amados hermanos, nadie entonces tenga un más alto concepto, pero tampoco un concepto más bajo del que Dios, hermanos, nos ha dado a nuestras vidas. Entonces, debemos reconocer quiénes somos. Nuestra identidad debe estar bien equilibrada, hermanos.
Mire que la identidad del Señor, aun cuando Él dijo, sed mansos y humildes, porque yo soy manso y humilde, dijo el Señor. Entonces, sin embargo, el Señor dijo en San Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y el hecho de que el Señor haga saber a sus oyentes que Él es Dios, incluso que era el Hijo de Dios, hermanos, eso a Jesús no lo hace arrogante ni soberbio. Él era lo que decía hacer. Entonces, la actitud más grande de humildad, hermanos, pues es la de nuestro amado Señor Jesucristo. Su actitud, sus sentimientos y su mentalidad, hermanos, estaban, ¿cómo le diré? Saturados de humildad. Él tenía una actitud de humildad. Sus sentimientos estaban llenos de humildad. Su manera de pensar estaba llena de humildad. Lo dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Mire cómo dice, esta actitud. Entonces la humildad es una actitud. Tenemos que actuar con humildad. Pero también la humildad, hermano, tiene que ver con sentimientos. La versión Castilian en Filipenses 2:5 dice, tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Entonces, también, entonces, humildad tiene que ver con sentimientos. La Biblia, lenguaje sencillo, amados hermanos, dice que también tiene que ver con mentalidad, con la manera de pensar. Entonces dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Ese verso, hermanos, después, en ese contexto, en el contexto posterior de este texto, hermanos, el Señor aquí, el apóstol Pablo, procede a hablar de la humildad de Jesucristo, de la humillación que Jesucristo, a la que Jesucristo se sometió voluntariamente. Entonces, la humildad tiene que ver con actitud, con sentimientos y con una manera de pensar. Entonces, en el corazón y en la mente de nuestro Señor Jesucristo se encontró la sede de la humildad. El que tiene a Jesucristo en su corazón debe aprender de Jesucristo la humildad. Porque es en el corazón, hermanos, donde se origina la decisión de ser humilde. Es en el corazón donde se origina, hermanos, la decisión de humillarse voluntariamente. Entonces aquí podemos hacer esta pregunta que tengo aquí, hermanos. ¿Qué fue lo que se halló en el corazón del querubín protector llamado Luzbel? ¿Verdad? Porque él estaba, hermanos, en la cima, estaba allá en lo alto. Digamos que era el brazo derecho de Dios. ¿Qué fue lo que se halló en el corazón de Luzbel? La Biblia dice que se halló iniquidad y soberbia. Eso dice la Biblia. Que era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló iniquidad en su corazón. Y se enalteció su corazón, dice la Biblia en Ezequiel 28:18. Se ensoberbeció, se llenó de orgullo. Y usted sabe que la Biblia dice que el que se exalta será humillado. Y la Biblia dice que el Señor humilló a Luzbel, porque se halló iniquidad y soberbia en su corazón. Entonces, amados hermanos, la humildad es la que nos conviene. Sí, imagínense, nuestro Señor Jesucristo se hizo perteneciente a la raza caída de la humanidad, siendo Dios. Descendió hasta tomar la forma del hombre natural, del hombre carnal, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo se humilló voluntariamente, lo hizo por cuenta propia, nadie lo humilló.
aunque intentaron humillarlo muchos, pero él ya había decidido humillarse de antemano. Imagínense que su humillación fue hasta la muerte de cruz. Y la crucifixión, hermanos, nos habla de una metáfora, de una renuncia al mundo, lo que caracteriza a la verdadera vida cristiana, hermanos. Y cuando hablamos de que hay que llevar la cruz, se usa figurativamente, porque es separarse del mundo, separarse de nuestros anhelos, separarse del pecado, separarse del mundo. Entonces, hermanos, llevar la cruz tiene que ver con humildad. La humildad, hermanos, llega de dos formas. Fíjese qué tremendo esto. Pero la humildad llega de dos formas. Número uno, la humildad llega cuando yo me humillo voluntariamente. Y la número dos, la humildad llega, hermanos, cuando soy humillado. Cuando al no quererme humillar voluntariamente, Dios tiene que accionar, ¿verdad? Y humillarme con circunstancias o a través de otras personas, o a través de enfermedades, o a través, hermanos, de situaciones que se presentan en el diario vivir. Entonces lo que nos conviene a nosotros más, hermanos, es humillarnos voluntariamente. Porque el que se humilla va a ser exaltado, pero el que se exalta va a ser humillado. Entonces, para humillarnos voluntariamente debemos reconocer nuestras faltas e ir y pedir perdón. Primeramente pedir perdón al Señor, hermanos, pero también pedir perdón a aquellas personas que hemos ofendido. De esta manera, hermanos, se empieza a aprender a ser humildes y como consecuencia vamos a alcanzar el reposo. Entonces, este texto que acabamos de leer, hermanos, y que fue la base en la que estuvimos hablando la semana pasada, Mateo 11:29, dice 4 cosas que debemos hacer, ¿sí? Y esas 4 cosas son llevar el yugo de Cristo, servirle, obedecerle y hacer de Cristo el cónyuge, porque esa palabra llevar el yugo tiene que ver con la palabra cónyuge. Entonces hay que llevar el yugo de Cristo. Número 2, aprender de él. Número 3, tener mansedumbre. Y número 4, humildad de corazón. Si hacemos estas 4 cosas, dice el Señor, hallaréis reposo para vosotros. Ahora, pero vamos a ver que también la Biblia, hermanos, tiene otros consejos para nosotros y que podamos nosotros practicarlo, hermanos, para tener reposo, para tener descanso. Mire cómo dice la Biblia en Jeremías capítulo 6, verso 16. En la Biblia Castilian dice, así dice Yahvé, paraos en los caminos, número 1. Y mirad, número 2, preguntad por los senderos antiguos, número 3, cuál es el buen camino, y número 4, seguidlo. Así hallaréis reposo para vuestras almas. Desafortunadamente, hermanos, aquí en este texto, el pueblo de Israel responde, pero ellos respondieron, no queremos seguirlo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos la revelación de parte del Señor, ¿verdad? Que el pueblo de Israel no tenía. Por lo tanto, estamos digamos, en un nivel o en un escalón más alto y tenemos la oportunidad nosotros de entender, ¿verdad? Que para recibir el reposo hay que llevar el yugo del Señor, hay que aprender de Él, hay que ser manso y humilde, pero también, número 5, hermanos, debemos pararnos en los caminos, ¿sí? Y los sinónimos para pararse, hermanos, son detenerse, frenarse. Queremos hallar reposo porque no lo tenemos.
Estamos caminando en caminos que nos parecen a nosotros rectos, que a nuestro parecer es correcto lo que estamos haciendo, hermanos, que somos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Entonces, la palabra caminos hace referencia a encrucijadas, costumbres, rumbos o misión que tenemos. Entonces el Señor nos dice que debemos pararnos en los caminos. Tal vez en tu vida hayan encrucijadas ahora. Tal vez estás acostumbrado a practicar ciertas cosas o a caminar de una forma, vas en un rumbo que te parece a ti que es el adecuado, ¿verdad? Y estás desarrollando una misión que está de acuerdo a tus pensamientos. Pero el Señor dice, párate, detente, frénate. El diccionario Chávez, hermano, dice detenerse, ponerse de pie, quedar de pie a la espera de órdenes. Fíjese. Entonces a veces debemos pararnos, hermanos, y esperar. ¿Sí? ¿Para qué? Para adoptar una posición, para ubicarnos, dice el diccionario Vine del Antiguo Testamento, dice que esa palabra pararse significa ubicarse y también significa quedarse quieto. Entonces, hermanos, si queremos encontrar reposo para nuestras almas, muchas veces tenemos que detenernos, pararnos, hacer un alto, hermanos, a nuestro caminar sin sentido, sin rumbo. Hacer un alto en los caminos cobra importancia, hermanos, si pensamos que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de perdición. Entonces yo te invito a que detengas tu caminar y espera las órdenes del Señor. Escucha la palabra del Señor, y de eso vamos a hablar ahorita, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, hermano. Entonces debemos pararnos en los caminos. Número 6, debemos mirar los caminos, porque dice, paraos en los caminos y mirad. ¿Mirad qué? Mirad los caminos. Mirar, hermanos, se encuentra en el numeral H7200 del diccionario Strong y viene de la palabra Ra, que significa aprobar. O sea, párate y checa si tu camino es aprobado, si estás de acuerdo con la palabra del Señor, con el Espíritu Santo, con la voluntad de Dios. Mirar es considerar, contemplar, descubrir, incluso, hermanos, tiene que ver con discernir, examinar nuestro caminar, observarnos, porque mire, mucha gente se la pasa observando a otros y creen que eso es ser cristiano o ser siervo del Señor. Se la pasan observándole el caminar a todo el mundo, hermanos, pero menos el de él o el de ella. Y aquí dice que debemos, hermanos, pararnos en los caminos, mirar los caminos que estamos llevando, examinar, observar, reconocer, hermanos, que a veces caminamos en rumbos que a nosotros nos parecen correctos. Y debemos reflexionar. Esa palabra tiene que ver con la palabra mirar. El diccionario Chávez, hermanos, traduce la palabra Ra, que es mirar, como conocer, tener visiones, fijarse, escoger, percibir. Es decir, ver, pero no con los ojos, hermanos, con los ojos carnales, sino con los ojos espirituales y apreciar la diferencia, ¿verdad? De seguir mis caminos a seguir el camino del Señor. Porque eso es importante, hermano, que nosotros nos paremos en el camino y miremos qué caminos estamos andando. Para alcanzar el reposo debemos detenernos,
Debemos examinar nuestros caminos, si estamos agradando al Señor, hermanos, si estamos desarrollando la visión que el Señor nos dio para no ir con un rumbo indefinido, sino con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, este observar de nuestra manera de caminar y del camino en que andamos debe hacerse periódicamente, debe hacerse, hermanos, ¿cómo decirlo? Diariamente. Debemos pararnos, mirar los caminos que andamos caminando. Debemos tener ojos como los seres vivientes, amados hermanos. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, pararnos y mirar. Tenemos que desarrollar, hermanos, con la ayuda del Señor y pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales para que podamos tener ojos, hermanos, que miren nuestro pasado, pero también, hermanos, que miren hacia adelante, ojos que miren hacia alrededor, hacia nuestros lados. ¿Quiénes están con nosotros? ¿Quiénes dicen estar con nosotros y no están? Que podamos abrir nuestros ojos y observar, ¿verdad?, a nuestra familia, los que están a nuestro lado, la que vive o el que vive a nuestro lado, ¿verdad? Nuestros hijos. Tener ojos, hermanos, alrededor, tener ojos enfrente para mirar y tener visión, hermanos, de que el Señor tiene un propósito para nuestras vidas, que hay mucho más que alcanzar. Pero también, hermanos, tener ojos hacia atrás, porque debemos nosotros también hacer un análisis, hermanos, de cómo fue nuestro pasado para no volverlo a repetir. Y tener ojos por dentro. Es decir, para analizarnos nosotros mismos. Y yo creo que ese es mirar que cómo soy, cómo pienso, las intenciones de mi corazón. Hermanos, aquellas cosas que no se alcanzan a ver, debemos incluso pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, aún los pecados que nos son ocultos. Entonces, estamos hablando de que el Señor dice que debemos pararnos en los caminos. Debemos mirar los caminos. Es decir, abrir nuestros ojos, y los ojos no físicos, sino los ojos espirituales. Entonces, amados hermanos, y también entonces aquí nos dice la palabra del Señor que debemos preguntar por las sendas antiguas. ¿Sí? La palabra preguntar, amados hermanos, se encuentra en el numeral H7592 en el diccionario Strong. Y el vocablo, hermanos, es Sha'al. Preguntar, hermanos, por las sendas antiguas es inquirir, consultar. El diccionario Chávez, hermanos, traduce esta palabra preguntar como averiguar, buscar. Entonces tenemos nosotros que consultar, hermanos, debemos nosotros averiguar, debemos buscar las sendas antiguas. Y cuando se habla de sendas antiguas, se hace referencia a los caminos o a los senderos eternos o perpetuos. Porque aquí la palabra es Natib Olam. Y tiene que ver con el camino de la eternidad. David decía, examíname, oh Jehová, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el Natib Olam. Guíame por el sendero eterno. Guíame por el camino eterno. Este preguntar, hermanos, tiene que ver con el anhelo de buscar las sendas que nos llevan a hacer la voluntad de Dios.
y que nos llevan a la misma presencia del Dios de la eternidad. Y para ello, hermano, es necesario consultar, inquirir, preguntar y buscar en oración, hermanos. Preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el buen camino? ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuál es el sendero eterno? Para que yo camine por él, Señor, y busque, hermano amado, busque en oración, ¿verdad? Pero también busque en su palabra. Pregunte en oración al Señor y también al ministro que le cubre, hermanos. No, mire, yo estoy seguro que si usted le ora al Señor y le dice, Señor, yo necesito que me guíes, quiero que me guíes porque yo quiero caminar en el Natib Olán, en las sendas antiguas, en el sendero eterno. Yo estoy seguro que usted orando, el Señor le va a dar alguna palabra de la Biblia, ¿verdad? O bien, hermanos, usted al preguntarle al pastor, el Señor va a darle revelación al pastor, al ministro que le cubre, y hermano, usted va a recibir una respuesta a su petición. Entonces, amados hermanos, ya aquí encontramos pues que el Señor nos dice, paraos en los caminos y mirad en los caminos. Preguntad por los senderos antiguos. Y la 4 sería, ¿cuál es el buen camino? Y seguidlo. Y así hallaréis reposo para vuestras almas. Entonces, hermanos, punto número 7 sería, punto número 8, perdón, sería seguir el buen camino. La palabra buen camino, hermanos, o buen, se encuentra en el numeral H2896 en el diccionario Strong y viene de la palabra top y significa abundancia, acepto, agradable, alegre, benéfica, benigno, éxito, feliz, fértil, prosperidad. Y la palabra camino, como ya dijimos hace rato, hermanos, es un rumbo, es una misión. Entonces, debemos seguir el buen camino. Debemos seguir, hermanos, el camino donde hay abundancia, donde hemos sido aceptados. El camino, hermanos, agradable al Señor, el camino donde recibimos gozo, el buen camino. Y el buen camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Entonces, seguir el buen camino, dice la palabra del Señor. El buen camino es Jesucristo, es el buen camino que nos lleva a la eternidad al lado del Padre Celestial. Y este camino es un camino de éxito, un camino de gozo, un camino de fruto, un camino de prosperidad, amados hermanos. Es un camino de gran beneficio para toda persona y para su familia. Entonces, mis hermanos, yo creo que hasta aquí hemos hablado de 8 puntos, hermanos, que nos pueden traer a nosotros, si lo practicamos y le pedimos al Señor que nos guíe, pueden traer a nuestra vida reposo. Y entonces, voy a nada más a darle los textos. Son 2 textos que quiero que usted analice. Mateo 11:29. ¿Sí? Cargad mi yugo y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vosotros. Mire, hallaréis reposo. ¿Cómo? Pues cargando el yugo del Señor, aprendiendo de Jesús, teniendo mansedumbre y siendo humildes de corazón. Pero también, hermanos, en la palabra del Señor, usted sabe que la palabra del Señor se suma, porque la suma de la palabra del Señor es verdad. Jeremías 6:16 dice, así dice Jehová, o Yahvé, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, por el sendero eterno. ¿Cuál es el buen camino? Y seguidlo. Así hallaréis reposo para vuestras almas. Entonces ahí encontramos, hermanos, el número 5, que hay que pararse en los caminos, mirar los caminos,
preguntar por las sendas antiguas y seguir el buen camino. Entonces, hasta aquí, amados hermanos, yo le invito a que usted tome esta palabra para su vida y la lleve al diario vivir, lo lleve a la práctica. Yo le bendigo en el nombre de Jesucristo y quiero orar para que el Señor, ¿verdad?, lleve esta palabra y nos ministre a todos, porque lo necesitamos para mantener reposo, hermanos, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te agradezco por tu palabra. Gracias por esta bendición, Señor, de compartir. Gracias por prestarnos, Señor, los oídos de nuestros hermanos, pero, Señor, su corazón también, Dios mío, para oír tu palabra. Yo te ruego que los bendigas, mi Señor, mi Dios eterno, y estés con ellos, traigas reposo a su vida en la medida que haya obediencia a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bien, amados hermanos, pues yo quiero saludar a algunos hermanos que están aquí conectados, ¿verdad? Y saludo a la hermana Estela Flores Rojas. Dios la bendiga. A la hermana Margarita Jerónimo. Dios te bendiga, mi hermana. Les amamos, les esperamos el domingo que vamos a tener Santa Cena. Hermana Estela Flores Rojas, la hermana Laila Ochoa Márquez, hermana María del Carmen Maldonado. También saludamos, ¿verdad?, aquí a la hermana María del Carmen Maldonado. Sí, hermanita, aquí vamos a estar orando por ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, declaramos sanidad sobre la vida de nuestra hermana María del Carmen Maldonado. Hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre de Cristo, nosotros somos limpiados, pero por la llaga de Jesucristo somos sanados. En el nombre de Jesús de Nazaret estamos declarando sanidad y reprendemos todo problema en los bronquios, en los pulmones, en el nombre de Jesucristo. Así que declaramos sanidad en su vida, hermanos. Amén, hermana María del Carmen Maldonado. Ella dice que es una autoexaminación. Amén. En cuanto al tema, pues. Entonces, hermana María del Carmen Maldonado, Dios me la bendiga. Nos saluda desde Esquipulas, Guatemala. Amén. Reciba usted bendiciones, amada hermana, y que pues pronto tengamos buenas noticias, ¿verdad? Porque ya el Señor ya hizo la obra en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga a todos. Les esperamos mañana a partir de las 6 de la tarde para cerrar, pues no terminar este tema, pero sí, pues esta temática de esta semana ha sido alcanzados para alcanzar el reposo. Les saluda la hermana Olga Lidia, mi esposa. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y yo creo que esta palabra pues trae bendición a nuestras vidas. Dios quiere que recuperemos ese reposo, ¿verdad? Recordemos nuestra proclama profética, que es el año de la recuperación. Entonces, pues hemos estado viviendo, ¿verdad?, tantas cosas que están pasando en el mundo y eso a veces trae preocupaciones, pero nosotros, hermanos, debemos recuperar ese reposo. Pero pues aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios nos presenta varias cosas que tenemos que hacer, poner en práctica para tener ese reposo en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde con su familia. Bien, amados hermanos, nos despedimos. Un servidor también, José Manuel Suárez Torres.